hemáticas, que son la detección de alfa-fetoproteína, así como también la detección del estradiol urinario y el estradiol plasmático. Y hemos hablado también de los de gabinete y hemos hecho hincapié y hemos hablado a detalle lo que consiste en la monitorización electrónica fetal. Hoy vamos a hablar de el perfil biofísico fetal, que es un estudio de gabinete que se va a centrar en la realización de la ecografía. Este perfil biofísico, que se conoce como prueba de Manning, va a consistir en evaluar el aporte de oxígeno hacia determinados órganos, como el cerebro, el hígado, así también como la placenta, la arteria uterina, que van a permitirnos hacer el diagnóstico de un sufrimiento fetal crónico que siempre está asociado a una hipertensión inducida por el embarazo, que condiciona a su vez la presencia de un retardo de crecimiento intrauterino. ¿Qué vamos a evaluar a través de este perfil biofísico fetal? Vamos a evaluar cómo está funcionando el sistema nervioso central a través de su actividad biofísica. Vamos a estudiar específicamente la arteria cerebral media, como el polígono de Willis, y vamos a ver la sensibilidad a la hipoxia, ¿no? Lo que mencionábamos en la anterior clase, que el límite inferior es de 18 milímetros de mercurio. Y ahí vemos si el producto tolera o no tolera esta deficiencia de oxígeno. Vamos a evaluar los movimientos corporales a través de la ecografía, que se pueden presentar ya desde las 8 semanas y ser detectados a través de este estudio. Los movimientos respiratorios, que aparecen entre la semana 12 y la semana 14, la reactividad cardíaca, que se hace ya más manifiesta entre la semana 18 y la semana 20, los centros sensibles a la acidemia, así como son los receptores vasocelulares a las 17 semanas, y ver la tolerancia a la hipoxia. Se hace bradicardia, se hace taquicardia, o si mantiene su patrón basal en cuanto al latido cardíaco fetal. Los ciclos de sueño, que se intercalan con ciclos de vigilia cada 20 minutos. Y la prueba es un estudio ecográfico que dura entre 30 a 45 minutos, dependiendo de la habilidad del ecografista, ¿no? Y también vamos a evaluar la presencia del líquido amniótico, si este está disminuido o está aumentado. ¿Cuáles son las actividades biofísicas que realiza el producto para que podamos evaluar el perfil biofísico fetal? Vamos a evaluar los movimientos corporales, los movimientos respiratorios, que son de entrenamiento, la frecuencia cardíaca fetal, el volumen de líquido amniótico, el grado de maduración placentaria, el tono fetal a través de los movimientos de las extremidades, la micción, la succión, el peristaltismo intestinal, así como también la apertura y cierre del globo ocular. El perfil biofísico fetal está indicado en todos los embarazos de alto riesgo y se puede asociar a la realización de la monitorización electrónica fetal cuando nos da un resultado no reactivo. Podemos realizar el perfil biofísico también para ver la tolerancia a la hipoxia de este producto y ver si va a ir o no va a ir a un parto vaginal. Y también cuando existe disminución de los movimientos fetales. Esta disminución de los movimientos fetales en un 80% tiene que ser, primero, la madre con quien nos refiera si ha disminuido o no los movimientos fetales de un día al otro. Y también nosotros poder ver la disminución de los movimientos fetales a través de lo que es la monitorización electrónica fetal.
Podemos entonces asociar a un estudio no estresante, como ya hemos visto, y que nos dé un test no reactivo. Vamos a evaluar la anatomía fetal y su entorno. Cuando hablamos de entorno, nos vamos a centralizar en la placenta y el líquido amniótico, y así como también la frecuencia que va a estar determinada al resultado que nosotros podamos obtener. Si tenemos un resultado óptimo, entonces podemos volver a repetir a la semana el perfil biofísico. Si tenemos un resultado que es moderado, podemos volver a repetir al tercer, al cuarto día el perfil biofísico fetal. Si tenemos un resultado alterado, tenemos que ver la posibilidad de interrumpir el embarazo, porque el perfil biofísico se antecede a la muerte fetal aproximadamente 72 horas de que éste se presente. Quiere decir que si yo tengo un resultado negativo, ya debo pensar en interrumpir el embarazo. Vamos a evaluar entonces 5 parámetros: el latido cardíaco fetal, la cantidad de líquido amniótico, el tono muscular, los movimientos respiratorios y los movimientos corporales, ¿no? Aquí vemos que no es nada más que la realización de una ecografía, pero evaluando en 30 minutos la respuesta de estos parámetros que vamos a describir a detalle a continuación. Entonces, evaluamos los movimientos respiratorios. Máximo para todos los parámetros 2 puntos, para todos los parámetros lo mínimo 0. Tiene que existir un episodio de entrenamiento respiratorio de 30 segundos durante los 30 minutos de la exploración, ¿no? Tiene que haber un movimiento de inhalación y de exhalación, pero como hemos mencionado es de entrenamiento. Si no se presenta o dura menos de 30 segundos este movimiento de inhalación y exhalación, entonces lo voy a colocar un puntaje de 0. Movimientos corporales. Esto se refiere a los cambios de posición que realiza el producto, ¿no? Puede moverse hacia la hemipelvis derecha, hacia la hemipelvis izquierda, colocarse boca arriba, boca abajo durante los 30 minutos de exploración, y tenemos que encontrar al menos 3 movimientos de cambio de posición del producto. Si tenemos ausencia o menos de 3 movimientos, colocamos 0. Tono fetal. Este hace referencia a los movimientos de flexo-extensión de las extremidades superiores e inferiores, ¿no? Y si hay ausencia, también vamos a colocar 0. Reactividad. Tiene que acelerarse la frecuencia cardíaca fetal por lo menos 15 latidos de la basal y tiene que presentarse en los 20 minutos de exploración. Si no hay aceleraciones dentro de los 20 minutos que dura la exploración o hay menos de 2 aceleraciones, vamos a colocar un puntaje de 0. Y nos vamos al índice del líquido amniótico. Cuando existe más de 2 centímetros de la suma de los 4 cuadrantes, entonces vamos a colocar un punto de 2. Y si existe una sumatoria de menos de 2 centímetros de la suma de los 4 cuadrantes, vamos a estar frente a un puntaje de 0. Aquí tenemos la interpretación, ¿no? Vemos, de 8 a 10 puntos el feto está normal y hay bajo riesgo de asfixia, ¿no? Podemos repetir la evaluación a la otra semana. Si tenemos un puntaje de 4 a 6 es sospechoso y nos está indicando que puede existir asfixia crónica y debemos repetir de acuerdo al estado de salud fetal asociado a la monitorización electrónica cada 2 o cada 3 días este estudio para ver el estado de salud fetal. Y si tenemos de 0 a 2 puntos, entonces ya estamos frente a una hipoxia crónica y debemos ya pensar en interrumpir el embarazo.
Entonces, hemos dicho que 72 horas antes de la muerte intrauterina fetal, ya el perfil biofísico se adelanta. Si tengo este puntaje, ya debo pensar en interrumpir el embarazo y prepararme, incluso si es prematuro, una terapia intensiva neonatal. Aquí debo repetir cada 2, cada 3 días de acuerdo al estado de salud fetal. Y aquí puedo repetir cada semana para hacer el seguimiento y la monitorización del feto. Se puede modificar este estudio en función a estos parámetros y combinar para de esta forma tener un resultado más efectivo y evitar cualquier complicación. Podemos asociar o no a la prueba de estrés, ¿no? Al test estresante con estimulación de oxitocina, como hemos hablado en la anterior clase. Podemos asociar la medición de los 4 cuadrantes o el mayor índice del líquido amniótico y podemos asociar a este estudio, como vamos a ver más adelante, el grado de maduración placentaria, ¿no? Cómo está funcionando esa placenta, también en función a los grados de granum que ya hemos avanzado en la anterior clase. Ver específicamente los movimientos de entrenamiento del aparato respiratorio del feto y ver, según el puntaje y la necesidad, el estudio del perfil biofísico progresivo, ¿no? Esto, evaluando paulatinamente y constantemente y ver. Puede ser que en el primer estudio tengamos un resultado óptimo, luego en el segundo un resultado sospechoso, o lo contrario, un resultado sospechoso, luego un resultado satisfactorio, y en función a ello nosotros vamos a poder tomar la conducta. ¿A partir de cuándo realizamos el estudio del perfil biofísico? A partir de las 28 semanas, ¿no? Y tiene alta especificidad y sensibilidad, entonces es de confianza y nos permite tomar una conducta adecuada. Es una prueba dinámica, puesto que nos permite realizar y ver el estado del equilibrio ácido-base del feto y nos permite evaluar entonces la respuesta a la hipoxia en tiempo real, porque estamos viendo al producto a través de la ecografía y estamos viendo los movimientos de cambio de posición, flexoextensión, la aceleración de los latidos fetales, entonces una prueba dinámica. Es el último estudio que nos puede determinar cómo está la respuesta de la falta de oxígeno del feto. Además que cuando el feto comienza a entrar en un sufrimiento fetal crónico, generalmente disminuye la producción del líquido amniótico. Entonces, si encontramos un oligohidramnios en un perfil biofísico con un producto de alto riesgo, ya es altamente sospechoso de hipoxia. Y de nuevo, pensar en interrumpir el embarazo. Entonces, este estudio es importante para poder ver el estado de salud fetal. Si tienen alguna pregunta al respecto. Ya, entramos a otro estudio, bueno, que es específico y es de especialidad, pero tienen que conocerlo porque a medida que avanza, ¿no? La modernización ya se está haciendo este estudio común en todas las salas materno-fetales, ¿no? Y es el estudio de Doppler-Colo. Este estudio de Doppler-Colo va a traducir la velocidad de flujo en el vaso sanguíneo y también nos va a permitir evaluar el estado de hipoxia, que se presenta exclusivamente en 2 entidades nosológicas, que es el retardo de crecimiento intrauterino y la hipertensión inducida por el embarazo. Y estas 2 entidades son de frecuente presentación en nuestro medio. Siempre se van a enfrentar frente a un retardo y a una hipertensión inducida por el embarazo. Se va a basar en 3 colores que vamos a ver, que el color va a reflejar la dirección del flujo en torno al transductor. Entonces, permite ver el flujo sanguíneo, tanto de la circulación fetal, porque vamos a estudiar la arteria cerebral media,
el polígono de Willis, así como también la arteria umbilical. Y el flujo uteroplacentario, a través también del estudio de la arteria uterina. Esta nos va a permitir ver la hemostasia del feto, a la hipoxia y a la asfixia. Y nos va a poder determinar el riego sanguíneo a ciertos órganos, como son el corazón, las glándulas suprarrenales y el cerebro, que son órganos nobles, ¿no? Que no tienen un alto porcentaje en cuanto a la hipoxia, ¿no? Entran rápidamente en hipoxia y generalmente comienzan a tener apoptosis sus células constituyentes de estos órganos. Y por ende vamos a poder ver la redistribución, porque si existe una hipoxia, una disminución de la distribución de oxígeno, entonces se va a redistribuir en estos órganos. También es importante porque la asfixia del flujo, la ausencia del flujo telediastólico nos permite hacer el pronóstico perinatal y ver que cuando tenemos una alteración del flujo Doppler, debemos sospechar de alto riesgo de mortalidad perinatal o la presencia de cardiopatías, enfermedades renales o así también alteraciones cromosomopatías. Entonces, en este ejemplo podemos ver el flujo rojo, que es cuando el flujo se va a acercar al transductor, color azul cuando el flujo se aleja del transductor. Y podemos ver un flujo turbulento, ¿no? Que puede ser de color amarillo, verde o naranja. Y esto refleja que hay una dificultad del vaso sanguíneo para dejar pasar el flujo de sangre. Y entonces vemos acá, ¿no? El transductor que está pudiendo aquí transcribir el pasaje del flujo sanguíneo del vaso, ¿no? ¿Qué va a detectar? La presencia y la dirección del flujo en un determinado vaso, ¿no? Aquí podemos ver el flujo del pasaje de la arteria umbilical y podemos ver si es laminar, o sea, si sigue un flujo continuo, una dirección continua, o si es turbulento, ¿no? Si hay algunas alteraciones. Podemos ver también acá la relación del cociente sístole-diastólica. Aquí está la sístole, la diástole y tenemos la amplitud del flujo. Y aquí tenemos el índice de resistencia, cuya fórmula es sístole menos diástole dividido entre sístole, ¿no? Y tenemos el índice de pulsatilidad. Y estas fórmulas, estas tablas, al igual que en el diámetro biparietal, vamos a poder obtenerlas en el monitor y ver también la alteración o no que pueda presentar su pasaje por las arterias que estamos estudiando. Bueno, aquí vemos la sístole y la diástole, sístole y diástole de la arteria umbilical. Y este es un trazo normal, ¿no? Igual acá, sístole, diástole, diástole. Y vamos viendo el flujo, ¿no? Acá esto nos refleja, hemos dicho, el color rojo, que el flujo sanguíneo está próximo al transductor y cuando se aleja el flujo sanguíneo va a adoptar un color azul. Y cuando hay turbulencia, dificultad por el pasaje del vaso, entonces va a ser un color verde, amarillo o naranja. Aquí tenemos, ¿no?, los tres colores, también turbulento, amarillo, y si está en el cordón umbilical debemos estar sospechando que está siendo comprimido, ¿no?, el cordón umbilical entre las partes óseas del feto y de la madre. Aquí tenemos un ejemplo de la arteria cerebral media y la evaluación del polígono de Willis. Aquí vemos la arteria cerebral media y el polígono de Willis, igual acá, y vemos, ¿no?, un trayecto normal, ¿no? Sístole, diástole, sístole, diástole. Entonces nos permite ver la distribución del flujo sanguíneo que está adecuado para
los parámetros establecidos. Los índices. ¿Qué nos permiten estudiar los índices? Nos van a dar la información cualitativa del flujo sanguíneo a través de su paso por las paredes de las arterias. Siempre vamos a tener un flujo sistólico y un diastólico, y ahí vamos a sacar el índice de resistencia, el índice de pulsatilidad, que aquí ya tenemos las fórmulas, ¿no? Aquí están las fórmulas. ¿Cómo se saca? Así también vamos a tener el cociente sístole-diástole y vamos a tener el índice de conductancia, ¿no? Algo que debemos tomar en cuenta es la relación cerebro-placentaria. Este índice de relación cerebro-placentaria me permite ver que cómo está el flujo sanguíneo útero-placentario y qué cantidad de flujo sanguíneo adecuado llega al cerebro, a la arteria cerebral media. Esto es muy importante porque puedo yo hacer ya un diagnóstico si es que el feto está en sufrimiento fetal crónico, ver qué está sucediendo, por qué no está llegando un adecuado flujo sanguíneo al cerebro. Puede ser que esté a nivel de la placenta, la alteración, o en el organismo fetal. Por eso no está llegando un adecuado flujo sanguíneo al cerebro. Entonces aquí también podemos ver la relación enteroplacentaria y se dice que es normal cuando es mayor a 1, ¿no? Aquí veo todo el índice del flujo de la arteria cerebral media, de la arteria umbilical. Aquí también tengo la arteria umbilical y aquí tengo la arteria cerebral media, ¿no? Y veo que es normal. Entonces existe un adecuado aporte de flujo sanguíneo hacia el cerebro. La onda pulsátil. ¿Qué es la onda pulsátil? Es el resultante de la fracción bifásica, sístole-diástole. También vamos a evaluar la relación sístole-diástole, ¿no? Que nos permite ver la resistencia, ya hemos dicho, del flujo sanguíneo a través de las paredes arteriales. Cuando hay gran resistencia, hay una elevación del índice de pulsatilidad. Entonces, si tengo un índice de resistencia elevado, también tengo que encontrar un índice de pulsatilidad elevado. Cuando evaluamos la onda fisiológica, debemos ver una aceleración que corresponde a la sístole, luego una desaceleración que corresponde a la diástole. Aquí está. Por ejemplo, acá, una aceleración que corresponde a la sístole y una desaceleración que corresponde a la diástole. Entonces, cada componente va a tener dos aspectos. Primero, el acelerativo, que corresponde a la sístole, y el desacelerativo, que corresponde a la diástole. Y estos nos van a permitir medir los índices de resistencia y pulsatilidad. La relación sístole-diástole no debe superar de 2.6 a las 24 semanas. Si supera esto, ya debe hacerme sospechar que el producto está entrando en un sufrimiento fetal crónico. ¿Qué es el NOTCH? El NOTCH nos permite hacer el diagnóstico temprano de una hipertensión inducida por el embarazo. Acá. Aquí tengo el NOTCH. ¿Ven esta muesca? Esta muesca, en todos, ¿no? Si aparece esta muesca antes de las 20 semanas, es normal. Y si se mantiene después de las 24 semanas, es un signo de hipertensión inducida por el embarazo, ¿no? Y podemos estar frente a una preeclampsia. Y el producto va entonces ya a estar en un factor de riesgo, puesto que la madre va a desarrollar hipertensión inducida por el embarazo. Entonces, un predictor, su presencia de la hipertensión inducida por el embarazo. Si encuentro flujo reverso, igual es signo patológico. Ahora, debemos evaluar todos estos índices para ver si encuentro un signo al fin de diástole para que me pueda ver si existe o no existe un flujo reverso y de esta forma considerar o no la interrupción del embarazo.
Y los vasos que se estudian, ¿no? Todos estos vasos son los que se pueden estudiar a través de la flujometría Doppler. Cuando se presenta con mayor alteración es cuando tenemos una alteración a nivel de la irrigación cerebral. Por eso el estudio Doppler se considera como un efecto protector cerebral y es signo cuando encontramos una hipoxia crónica en el retardo de crecimiento intrauterino. Ya habíamos hablado de la preeclampsia y la hipertensión crónica. Entonces va a aumentar el flujo cerebral por una redistribución y va a disminuir también la resistencia vascular intracraneal para permitir un adecuado flujo cerebral. En el retardo de crecimiento intrauterino, entonces sí o sí vamos a encontrar una alteración, ya sea de la arteria cerebral media o de la relación cerebral-placenta para ver la cantidad de flujo sanguíneo que llega hacia el cerebro y ver la redistribución, y nos va a servir como un efecto protector para que nosotros podamos tomar la conducta de interrumpir o no el embarazo. Y si vamos a interrumpir, ¿será necesario exponer a ese producto al trabajo de parto? No, generalmente está contraindicado y debemos realizar una cesárea. Aquí tenemos un flujo reverso, ¿no? Bien, lo que hablábamos más adelante. Y tenemos una ausencia del fin de diástole. Y esto ya hemos hablado, ¿no? La presencia del notch protodiastólico. Si tienen alguna pregunta. Ya, atentos a la lista, por favor, vamos a quedar ahí.